el estoicismo hay una manera de entender la vida muy pragmática que nos puede venir muy bien en el siglo XXI como consejo a la hora de enfocar nuestro día a día. Epicteto decía que toda persona debería de comenzar planteándose lo siguiente para tomar buenas decisiones. ¿Qué cosas dependen de mí en la vida y qué cosas no dependen de mí en la vida? Entonces, cosas que dependen de mí en la vida y a las que le tengo que prestar toda la atención posible y tengo que mejorar en ellas mi toma de decisiones. Mis opiniones. Mis opiniones son mías, de nadie más, tengo que responsabilizarme de ellas y tengo que saber muy bien dónde las doy y hacia quién van dirigidas. Esto es fundamental en el siglo XXI cuando las redes sociales, la velocidad de transmisión del mensaje o de la indignación está por encima del análisis reflexivo. Entonces, la primera cosa que te dice Epicteto es: tus opiniones son tuyas, cuídalas, ¿no? Segundo, tus aspiraciones. ¿A qué aspiras en la vida? Es algo que tienes que decidir tú, y tienes que decidirlo tú desde tus circunstancias y en tus contextos. ¿Cuál es el problema? Que al final las aspiraciones vengan desde fuera y tengas que importarlas. Cuando tú importas una aspiración a nivel personal o profesional, estás poniendo en manos de alguien externo lo que quieras hacer en la vida. Y eso te puede causar una gran insatisfacción. También dice Epicteto, sé consciente de tus limitaciones. Son tus limitaciones, por lo tanto, acéptalas como vienen, pero primero conócelas. Es decir, que no te vengan impuestas desde fuera, sino que seas tú el que seas capaz de manejar esas tus limitaciones. Y por contra, cosas que no dependen de ti y a las que no le deberías de prestar tanta atención o no te deberían de afectar tanto desde el principio, las opiniones de los demás. Es decir, los demás van a opinar constantemente de nosotros. Dice, bueno, intenta darle la medida oportuna a cada opinión. Yo en esto siempre añado, ¿no? Las personas que quieres y las que percibes que te quieren, sus opiniones son muy positivas para ti porque en realidad son personas que tienen aprecio, ¿no? Pero el resto de opiniones, y en esto las redes sociales están a la orden del día, pueden hacerte mucho daño, tanto positiva como negativamente. Y esto es algo que me gusta destacar cuando intento educar a nuestros chavales en el uso de las nuevas tecnologías. Si te vienes muy arriba cuando recibes muchos likes, si le das mucha importancia cuando las redes sociales te están encumbrando, a la primera crítica que venga también le darás importancia. Segunda cosa que no depende de ti, dice Epicteto, los afectos de los demás. Es decir, no puedes empeñarte en que te quieran ni en que gustes a todo el mundo. Así es que intenta buscar una identidad, pero no intentes que los demás tengan unas emociones hacia ti que tú consideres oportunas o no. Y la tercera cosa, que creo que también es fundamental, que una persona tiene que tener en cuenta que no depende de ella, son los logros de los demás. Es decir, hacia donde los demás vayan y lo que consigan no dependen de ti, así es que no dejes que te afecte, y si además son amigos, alégrate por ellos, pero no te obsesiones con igualar los logros de los demás, sino pon una meta en torno a ti y no en torno al otro. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que la filosofía, cuando te vas a la parte pragmática, cuando te vas a las enseñanzas del día a día, puede ser un elemento maravilloso para el pensamiento crítico. Y en esta línea de ejemplo de pensamiento crítico, hay uno muy interesante que en el siglo XXI creo que debería de ser casi obligatorio en las escuelas de periodismo, pero también a nivel educativo en secundaria, y es que el pensamiento crítico tendría que funcionar a la hora de entender los titulares de prensa que se suelen dar o los titulares de las noticias que en algunas ocasiones impactan esa parte emocional. Y es que el vuelco hacia el lado emocional que está surgiendo en los medios de comunicación es tan potente que está anulándose la capacidad primaria de razonamiento que deberíamos de tener nosotros. De modo que si yo consigo un titular sensacionalista, yo sé que voy a acudir directamente a tu emoción, o bien de felicidad o bien de indignación, y he conseguido anular tu parte racional. ¿Por qué? Porque he ido directamente a la emoción, ¿no? Esto ya lo sabían los romanos. Cuando en el año 80 el emperador Tito inaugura el Coliseo, lo hace porque, en primer lugar, consigue acabar la obra, ¿vale? Pero lo hace porque en el 79 había estallado el Vesubio y se había llevado por delante Pompeya y el Culano, y en el 80 un incendio asola un tercio de Roma, y encima una plaga, creemos que era la peste, se carga la otra parte. Entonces Tito ve que su reinado estaba a punto de claudicar y decide inaugurar el Coliseo, acelera la finalización del mismo y lo inaugura. Y da 100 días con sus mañanas y tardes de espectáculo gratuito para todo el pueblo de Roma. Y todos los días en los sótanos del Coliseo se hacían 1000 hogazas de pan y se repartían en los descansos a todo el público. A partir de ahí, cuando terminaron los espectáculos, el reinado de Tito permaneció sin ningún problema
porque sabía que se había ganado al público a base de dos cosas muy sencillas, que es pan y circo, ¿no? Bueno, pues en el siglo XXI el pensamiento crítico tiene que estar teledirigido para darnos cuenta de que si no utilizamos esa capacidad de análisis de la realidad, al final se impone el circo y estás constantemente en una dinámica de entretenimiento que hace que no estés atento a lo que realmente hay de fondo. De ahí mi insistencia, ¿no?, mucho en que intentemos educar a la gente desde una perspectiva con un foco de apertura ancha, porque si olvidamos el contexto, al final, cuando descontextualizas, estás olvidando la verdad y la realidad. Buen día chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, señor. De eso hablaremos el día de hoy, de la toma de decisiones, así que los escucho. Yo la única decisión que he tomado por ahora, hasta ahorita, es si me levanto o no me levanto, me levanto o no me levanto. Vaya, pero dentro de las cosas a destacar del video, dice que son que nuestras decisiones o la toma de decisiones dependen algunas de mí y otras no dependen de mí, ¿sí? Con las circunstancias que se nos presentan. Por ejemplo, decía él, nuestras opiniones sí dependen de nosotros y son responsabilidad nuestra, ¿sí? ¿O no? Una de las cosas de la toma de decisiones depende de nuestra opinión. La segunda, sus aspiraciones, ¿sí? La toma de decisiones también es de acuerdo a sus aspiraciones. ¿A qué aspira usted? ¿Cómo se ve usted dentro de 10 años, por ejemplo? ¿Dónde va a estar? Buena pregunta. Semana del 27 al 30 de septiembre. ¿Por qué hasta el 30? A ver. Porque el Día del Niño es el viernes, creo, o el jueves. Exacto. Es viernes, el viernes será viernes. Felicidades desde ya. Porque no vamos a tener clase, ¿sí? Ay. Ah, bueno. Pero si actividades con ustedes. Así que ¿Cómo? si actividades con ustedes, así que están invitados. Aquí siempre recordamos que deben conectarse a la clase a la hora, ¿verdad? Participar activamente en el desarrollo de la clase. Se les sugiere leer la información. Recordando que en la página web, no, en la página web no, en la plataforma del colegio, ahí está la guía. Esta guía, ¿verdad? Primer contenido, diagonales de un paralelogramo y condiciones suficientes para que un cuadrilátero sea paralelogramo. Ese es el que veremos ahorita. Nuestro indicador de logro identifica la relación entre ángulos correspondientes. Para la toma de decisiones, ¿cómo se toma una decisión importante? Define tu objetivo, reúne información, genera opciones, toma la decisión y evalúa e implementa, ¿verdad? Muy importante. Tenemos acá, demuestra que en un paralelogramo las diagonales se intersecan en un punto medio. Recuerda que un cuadrilátero tiene dos diagonales, ¿sí? Y aquí tengo. Por hipótesis, se tiene que AB es paralela a DC. AB es paralela a DC. Por hipótesis. Y que AD, cambiemos de color. AD es paralela también a BC. Bien recto me queda esta línea. Bueno. Al trazar las diagonales de paralelogramos, y acá están trazadas las diagonales aquí en rojo, ¿verdad?
Aquí vamos a recordar que AB es el lado opuesto de DC y que además tienen la misma medida. Que AD Señor, dígame. Zamora tiene una duda, Dígame, ¿cuál es? que se lo leo. Pero un cuadrilátero cualquiera no es necesario para el ramo, ¿verdad? No, un cuadrilátero no precisamente va a ser paralelogramo. ¿Sí? ¿A eso se refiere con la pregunta? Antes que no estudia todavía Zamora. ¿Qué es pregunta de él? Entonces sería un paralelogramo la demostración. Así es. Vaya. Dice aquí, AB igual a DC. Y acá, por definición de paralelogramo, ¿verdad? AB es igual a DC, por ser paralelogramo. Luego el ángulo ABO, AB, este ángulo, O, aquí en rojo, ¿verdad? Es igual al ángulo CDO. CDO, acá, es nuevamente este ángulo rojo. Por ser alternos internos entre paralelas, sabemos que esa medida de esos dos ángulos son iguales, ¿sí? Luego, el ángulo BAO, es decir, este ángulo morado que está marcado acá, es igual al ángulo DCO, DCO. Aquí nuevamente lo han colocado en morado. Y acá, ¿verdad? Otra vez, por ser alternos internos, esos dos ángulos tienen la misma medida. Entonces, perdón que ya había movido ahí y se me movió todo. Entonces, el triángulo OAB es congruente con el triángulo OCD. ¿Por qué criterio? ¿Bajo qué criterio? Acá, miren, tenemos ángulo, lado, ángulo. Lado, ángulo y ángulo, ¿sí? Entonces, bajo el criterio ángulo, lado, ángulo, este triángulo con este triángulo son congruentes, ¿sí? Y aquí se lo repite, por criterio ángulo, lado, ángulo, de la preposición 1, 2 y 3, ellos son congruentes. Por lo tanto, OA es igual a OC y OB es igual a OD por definición de congruencia, ¿sí? Cambiamos de color acá. Por definición de congruencia nos dice que en este caso AO, este segmento, es igual al segmento OC, ¿sí? Y que el segmento BO es congruente también con el segmento OD, por congruencia, ¿verdad? En ese caso. Entonces, aquí se comprueba que O es el punto medio y que precisamente parte a la diagonal en dos segmentos de la misma proporción. Es decir, que si AO mide 5, OC medirá 5. ¿Okay? No sé si hay alguna duda. Oh, claro, señor. Vaya.
Ya ve que sí le funcionaba su micrófono. Yo por eso pensaba que no le funcionaba, porque solo había escrito en el chat. Ah, sí, va a ser. Vaya. Los demás, claro como el agua o claro como la horchata. Chelsea. Ya le arruinaron el micrófono también, Chelsea. Claro como el agua cristal, ok. Vaya, voy borrando lo que hice con el otro lápiz, porque si no también me lo voy a marcar ahí. Ok, ahí estamos. Entonces, en un paralelogramo se cumple que las diagonales se intersecan en su punto medio, ¿sí? Lo tenemos. Luego nos dice, demuestra que un cuadrilátero cuyos pares de lados opuestos son congruentes es un paralelogramo. Para demostrar que AD es paralela a BC y que AB es paralela. Muy chiquito está esto quizás para ustedes y yo ahí leyendo nada más. AB es paralela a DC. Es suficiente demostrar que el triángulo ABD es congruente con el triángulo CDB. Trazando la diagonal BD. Ok. Tenemos aquí. Se traza la diagonal BD. Acá está trazada. BD. Entonces, el triángulo me dice ABD. Vamos a ponerle color. ¿Sí? También el azul. El triángulo ABD. Este lado común, ¿ok? Entonces no se lo voy a. Tengo aquí el triángulo. Y el otro lo voy a poner naranja. Ahí está el otro. Ok. Entonces el triángulo ABD, y acá ABD, este azul con este lado lo comparten, ¿verdad? Con el triángulo CDB, en este caso comparten este lado, les decía. AB es congruente con DC, significa que tienen la misma medida, ser opuestos. AD con BC también tienen la misma medida, entonces por el criterio lado, 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 esos dos triángulos son congruentes, ya que AB es igual a CD, AD es igual a BC, y por hipótesis, BD es común, un lado común en los dos triángulos, ¿sí? Estamos hasta aquí, no sé si hay alguna duda. Está fácil. Ok, me parece muy bien. Entonces, el ángulo ABD, aquí tiene AB, aquí este, lo cambiamos lo de color, morado. ABD es igual al ángulo, me dice, CDB. CDB. ¿Por qué criterios ellos dos son iguales? Lado, lado, lado. Los ángulos. Ah, por alternos internos. Exactamente. Por ser alternos internos entre paralelas, ellos dos son iguales, ¿verdad? Y por ser ángulos correspondientes en la congruencia también. Ok. Por lo tanto, AB paralela a DC, dado que el ángulo ABD es igual al ángulo CDB. ¿Sí? Análogamente nos dice ahora, vamos a cambiar de color otra vez,
verde vamos a ocupar. El ángulo ADB, ese que tiene doble línea, ¿verdad? B es igual al ángulo CBD, CBD, hacia arriba. Nuevamente, por criterio de congruencia, pero también por ser alternos, internos, entre paralelas, sabemos que tienen la misma medida, ¿verdad? Por lo tanto, AD es paralela a BC, dado que el ángulo D es igual al ángulo B, en lugar de decir ABD, porque a veces me traba la lengua de decir todas las letras. Y acá recordamos, ¿verdad? Que el ángulo es el que está en medio, por si alguno no lo recuerda en ese caso. El ángulo está en la letra de en medio. Entonces, el ángulo D es igual al ángulo B. Y acá también lo podemos verificar porque son alternos, internos, entre paralelas. Entonces, finalmente, el cuadrilátero ABCD es un paralelogramo. ¿Sí? Chicos y chicas, no sé si tenemos alguna duda. Todo claro. Bueno, por mí todo claro. Ok. Veamos en el chat porque me... Señor, Uh-huh. no es porque no me gusta esa clase, me encanta esa clase, es muy divertida también. Pero ya son las 11:56. Tiene Sí. hambre. Tengo hambre Me también. quedan 4 minutos todavía. Calma. De la En los 4 asistencia. minutos se pasa todo lo que nos Por tomaría. eso, vaya, ahorita voy, mire. Acá solo... Yo. Yo, ¿Usted qué? Ah, pensé que íbamos a hacer ejercicio. no, yo pensé que íbamos a leer eso. No, si el ejercicio se lo voy a dejar para después. Vaya. Uf, qué Los bueno lados que me opuestos de un cuadrilátero son de igual medida, entonces el cuadrilátero es un paralelogramo. Este teorema es el recíproco de un paralelogramo. Los pares de lados opuestos son de igual medida. ¿Sí? O sea, los lados opuestos tienen igual medida. Acá tenemos un par AB, BC y el otro par AD, BC, para que se cumpla que sea un paralelogramo, ¿verdad? Y en ese caso, un par de lados opuestos con la misma medida. Eso no se les vaya a olvidar. Ok, chicos y chicas. Ahí tienen el primer ejercicio y el segundo ejercicio. Señor, gracias por la clase. Gracias. Gracias a ustedes, chicos, por participar.